Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo viaje aquí en Estación Averno. Es para mí un gran orgullo estar con mis colegas de cada semana, Caro de Nova, Pepe Hernández. ¿Cómo están? ¿Vienes maestro como del bloque El negro bloque hoy? negro. Sí, o Me contrató Alessandra Rojo. o como un fraile de la Edad Media con la capucha. Ya. No, estaba bien, estaba bien. Pues bueno, ya que estamos hablando del bloque negro y de frailes de la Edad Media, creo que alguien que puede articular muy bien ambas cuestiones es un partido como el PAN, pero no se trata de hablar de la historia del PAN, se trata de hablar de algo muy, muy interesante y muy revelador que acaba de cometer el señor Jorge Romero Herrera, el dirigente nacional del PAN, que en una entrevista con el diario El País dejó la posibilidad abierta de que su partido en 2030 le diera la candidatura presidencial o le permitiera participar como candidato presidencial al señor Ricardo Salinas Pliego. Es verdad que además de ese nombre barajó otros, algunos irrelevantes, algunos menos irrelevantes, pero es muy, muy importante decir que esto no es una cosa gratuita, que no es poca cosa que haya mencionado el nombre de Salinas Pliego. No es una ocurrencia, no es algo que lo dijo como para salir del paso, como casi todos los políticos hacen cuando se les pregunta sobre su futuro. Oiga, ¿va usted a ser candidato presidencial? Vamos a esperar los tiempos y siempre estas ambigüedades que no dicen nada. Pero aquí no hubo ambigüedad, hubo una posibilidad. Entonces es muy importante analizarlo porque esto es como una especie de punta del iceberg y tenemos que desentrañar qué hay debajo de en ese témpano de hielo. Y lo podemos analizar en un marco temporal interesante para pensar que el PAN, que se supone es el partido que nació como un defensor de la democracia, de las capas urbanas ilustradas, promotor de la oposición al autoritarismo del PRI del siglo XX, en fin, todo esto que de lengua hacia afuera nos dicen los panistas y que engaña con otros objetivos que también tenían, como el hecho de oponerse a la Revolución Mexicana, oponerse a las instituciones públicas de aquella época, oponerse al cardenismo fundamentalmente, etcétera. Pero en el marco temporal que a mí se me ocurre, que es el de los años 80 para acá, a 2025, el PAN ha transitado de el salinismo de Salinas de Gortari a la construcción de un posible nuevo salinismo de Salinas Pliego. Creo que hay mucho que reflexionar sobre ese partido que no deja de ser en este momento el principal partido de la oposición mexicana. De la derecha y de la oposición, aunque ya toda la oposición es de derecha realmente, ¿no? Sí, el PAN, como bien lo recuerdas, nace en contra de las políticas de Lázaro Cárdenas, políticas abiertamente nacionalistas y abiertamente progresistas, herederas de la Revolución Mexicana, pues. Entonces sí es un partido pues de derecha, abiertamente se nació así, como un partido de derecha, como un partido reaccionario, como un partido conservador, aunque en esos momentos la derecha estaba dividida. Siempre hemos dicho que la izquierda siempre se divide, ¿no? Porque la derecha se aglutina en torno a... Si bien la izquierda puede aglutinarse en torno a principios, la derecha se aglutina en torno a intereses. Y pareciera que es mucho más fácil asociarse en torno a intereses. Pero durante buena parte de la historia, la derecha en México estuvo dividida, me refiero al siglo XX, entre el PAN y los sinarquistas, que después andaban como que por su propio rumbo y después fundaron el Partido Demócrata Mexicano, ¿no? Así es. Que si el PAN no tenía una base social importante, el PDM mucho menos, o sea, era de plano un grupúsculo. En general, la derecha en México, por la historia de este país, no ha tenido
arraigo pues en la sociedad, salvo momentos muy específicos en donde ha impuesto sus intereses, pero realmente no ha tenido un apoyo popular, nunca. Eso ha servido de vacuna contra la ultraderecha y contra el fascismo en general. Estaría bien preparar un programa a propósito del fascismo en general, sí, ¿no? Deberíamos de pensarlo. Es un tema contemporáneo, creo que da para que lo analicemos aquí pronto. Porque el fascismo no ha podido, o le cuesta mucho trabajo, de hecho no ha podido instalarse en países donde ha habido revoluciones sociales. Eso es muy importante. Y en México, no solo la Revolución Mexicana, sino las leyes de reforma, la independencia, las leyes de reforma y la Revolución Mexicana han servido de vacuna y de escudo para que el fascismo y en general la derecha no logren tener el apoyo social que quisieran. Y entonces el PAN pues siempre fue, lo comentamos cuando hicimos el programa sobre el lanzamiento del PAN, que siempre fue un partido minoritario, efectivamente la oposición de derecha, pero muy minoritaria. Y es curioso lo que mencionas, porque justamente en 1988, después del fraude electoral de Carlos Salinas, que incluso en los días posteriores al fraude, el PAN sí acompaña a la izquierda en las protestas contra el fraude. Y Cloutier, el maquío, sí acompaña tanto a Cuauhtémoc Cárdenas como a Rosario Ibarra para denunciar y protestar en contra del fraude del PRI. Curiosamente, poco a poco, este PAN es cooptado por el salinismo, porque si algo se le dio muy bien a Salinas de Gortari fue cooptar. Cooptó a la derecha, a izquierda y a todo el que se dejó. Él sí que le agarró la pierna a todos, políticamente hablando y económicamente hablando. Recordarán, bueno, estos apapachos que dice Aguilar Camín, que extraña, pues son en buena medida los apapachos que le daba Salinas. O sea, Salinas compró a Aguilar Camín, así abiertamente, cínicamente, ¿no? Un aporte muy breve nada más para, te interrumpo maestro con este aporte nada más. Ya me voy, mano. Sí. Es porque me parece muy lamentable cómo en esta cooptación de ciertos círculos ideológicos, yo me niego a llamarles intelectuales, a personajes como Aguilar Camín o Enrique Krause, la justificación que estos sectores dieron para aupar a Salinas de Gortari después del fraude de 1988, que fue, bueno, hay que ver para adelante, hay que la democracia en México tiene que resistir porque está ya el el Frente Democrático Nacional representado en la Cámara de Diputados, casi como deben conformarse con eso, ya para qué abrir heridas con la elección, vamos a ver para adelante, y Salinas puede legitimarse desde la presidencia. Ese fue el argumento de estos intelectuales orgánicos. Que es un argumento. Salinas no llega de manera legítima al poder, pero va a legitimarse en el ejercicio del mismo. Y es una cosa tan miserable, claro, como decir, bueno, sí, ese señor se robó un coche, pero vean cómo se merece manejar, se merece quedárselo porque vean qué bien lo maneja, así de desquiciado. Y lo digo porque estos personajes, que en ese momento fueron ciegos ante un fraude, hoy son los que están erigiéndose como el monopolio de la defensa de la democracia en México, no hay que olvidarlo. Sí, son los que dicen el fin de la democracia y el fin de la república, sí. Y advierten del, como autoritario, ¿cómo era? La regresión autoritaria o a las puertas del autoritarismo. Tenía un nombre, la deriva autoritaria. La deriva autoritaria. Pues muchas gracias por la interrupción, Héctor Alejandro, porque se me olvidó lo que estaba diciendo. No, es curioso que efectivamente, que cooptó a todos, a partir de que Salinas comete fraude, se instala en el poder y aplica el neoliberalismo por medio de un fraude, nunca por medio de votación popular, el PAN se pliega totalmente al PRI. Tanto así que los mismos dirigentes del PAN dicen que Salinas está aplicando el modelo económico del PRI. Y acompañan perfectamente sin ningún problema del PAN, ¿no? O sea, los panistas dicen Salinas está aplicando... Los panistas del PAN, perdón, sí.
Sí, los panistas dicen, Salinas está aplicando el proyecto económico del PAN. Así es. Perdón, sí, del PAN. Ya no recuerdo si fue Castillo Peraza. Creo que sí fue Castillo Peraza el que lo dijo. Ya no recuerdo bien. Y después, con la llegada de Zedillo, incluso ya empiezan a cogobernar, que ya lo estaban haciendo, pero ya abiertamente, oficialmente, cuando Zedillo nombra como Procurador General de la República a Lozano Gracia. Y es cuando el PAN ya al frente de la justicia en el país hace unas aberraciones impresionantes, como la investigación del asesinato de Pablo Chapa no, de Manuel Muñoz Rocha. Manuel Muñoz Rocha, perdón. Sí. Pablo Chapa Besanillas. Y Pablo Chapa Besanilla es este personaje que contrata a una vidente para tratar de encontrar quién es el asesino, y entonces se van contra Raúl Salinas y hacen toda una serie de un espectáculo realmente lamentable. Por no decir de la investigación del caso Colosio, en fin, ya están cogobernando abiertamente, y con la imposición del modelo neoliberal, pues efectivamente los dos partidos están perfectamente en connivencia, porque los dos comparten esta idea. El PRI se vuelve neoliberal, el PAN, pues por ser un partido de derecha, pues ya tenía la semilla del neoliberalismo, ¿no? Entonces se sienten muy, muy a gusto. López Obrador muchas veces les comentaba que se peleaban en tiempos de elecciones, pero después, cuando se trataba de gobernar, pues se ponían de acuerdo en todo. Curiosamente, como bien dices, ahora que después de que van a estar 12 años sin compartir ese poder, ahora otra vez le estén haciendo ojitos a otro Salinas, ahora Ricardo Salinas, que es el resultado extremo de todas esas políticas económicas que se aplicaron, tanto en el sexenio de Salinas como en el de Zedillo, como en el de Fox y Peña Nieto. Entonces a mí no me parece ni absurdo ni sorprendente. Lo único, y de hecho me gusta mucho la idea de que Ricardo Salinas sea candidato, me parece fantástico, porque yo no veo manera de que pueda terminar bien esa candidatura. Yo creo que sería incluso peor que la candidatura de Xóchitl Gálvez, que ya la de Xóchitl Gálvez rompió récords, realmente la peor candidatura del PRI y del PAN juntos a lo largo de toda la historia. Y entonces sería fantástico, sobre todo para un caricaturista, el tener a ese señor como candidato. Lo único que no me gusta es que se le va a dar dinero para la campaña en la eventualidad de que eso suceda. Eso sí ya no me gusta tanto, ¿no? Porque además este personaje, si no paga sus impuestos y luego todavía la federación le va a dar dinero para hacer campaña, eso sí ya me parece un exceso. ¿Tú cómo ves, Carolina? A mí me gustaría regresar a esto que hablaban al inicio sobre la entrevista que hace Jorge Romero al País. Uh-huh. Porque a mí me parece importante como detenernos un poco en los prospectos de candidaturas que anuncia. Eso es bonito. Entre ellas está Maru Campos, de Chihuahua, Livia García en Guanajuato, Tere Jiménez en Aguascalientes, Mauricio Curi en Querétaro, Ricardo Anaya, con el argumento lo conocen en todo el país, ya fue candidato presidencial. Ese es el argumento de Jorge Romero. Perdió, a pesar del gran intento que hizo de, si no fuera humilde, podría dormirme con cobijas en el piso y comer tacos. Si no estuviera cerca del pueblo. ¿Podría hacer esto? Y luego regañó al pueblo por botarse su sueldo en caguamas, ¿no? Sí es cierto, recuerdo desbloqueado, ya no me acordaba de eso. Estoy muy enojado de eso. Sí. También está Margarita Zavala. Wow, que ya se había salido del PAN. Ella no perdió, pero porque ni siquiera se atrevió a mantener una candidatura. Uh-huh. O sea, ¿cómo puede alguien, al ver que no va a ganar, es como el niño que sabe que no va a ganar y avienta el juego, ¿no? Yo así no juego. Ese es el infantilismo político total. Pero precisamente lo que referías hace un momento, ¿no? Del gasto público que se hace en los partidos políticos, que pues eso, se gastan en estas campañas, aunque sin ningún éxito, pero pues es dinero de nosotras y de nosotros, ¿no? Oye, pero esos ¿ya son todos o todavía? Sí, son, bueno, y también Mauricio Villa dice un gran exgobernador. Dice. Porque de esos nombres se pueden hacer dos listas. Una de
de los que son absolutamente nadie. O sea, Maru Campos, Mauricio Curi, todos esos son absolutamente nadie. Y sumados, así como que si los sumas siguen siendo Siguen nadie. siendo nada. Y los que sí son alguien, pero que son absolutamente el desprestigio total. Uh-huh. O sea, el PAN en 7 años, no, en 13 años de haber perdido la presidencia de la República, después de haber perdido la presidencia de la República, no han podido tener un solo liderazgo. Exacto. Porque Ricardo Anaya no es un... Bueno, él se peleó con todo el mundo. No puede decir que sea un líder político. Además de las acusaciones, ¿no?, que hay en su contra. Bueno, digo, viniendo del propio Jorge Romero, con quien también hay acusaciones por presuntamente estar relacionado con el cártel inmobiliario, pues, bueno, entre ellos se entiende, ¿no? Es decir, el máximo líder del PAN en todos esos años fue Marco Cortés. No, pero aparte... le preguntan también sobre si Felipe Calderón y Vicente Fox asistirían a la Asamblea Nacional, y esto ya sabemos que al final pues continúan en este movimiento, pero se gastaron muchísimo dinero en esto que vimos aquí con detenimiento, ¿no?, de este anuncio de la renovación del PAN, y que hasta sacaron un nuevo logo que parecía más como una coladera. Y bueno, la respuesta es, he hablado mucho con ellos, refiriéndose a Vicente Fox y a Calderón. Los dos están invitados a la Asamblea Nacional. Con don Vicente es cuestión de agenda. Con Felipe Calderón no me ofende cuando me dice, Jorge, si lo que estás diciendo va a ser, ese es el camino adecuado del partido, pero veamos si se hace. Es un cuestionamiento lógico y válido. El expresidente Felipe Calderón siempre va a estar invitado, a pesar de las acusaciones que el propio Felipe Calderón hizo contra Jorge Romero y que recuerda a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, se hubieran ahorrado, ¿no?, todo esto de despilfarro que hicieron en este lanzamiento sobre el nuevo PAN, cuando son estos mismos perfiles. Y en el caso de Ricardo Salinas Pliego, la respuesta es esto, ¿no? Dice, lo veo con perfecta claridad, si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos, no descartamos a nadie. Un poco también esto, ¿no?, de no hay una buena propuesta. Uh-huh. O sea, si no descartamos a nadie, es que no hay tampoco un rumbo. Y qué peligroso que sea. Digo, ya aquí en varios espacios de Chamuco Media hemos visto una y otra vez el perfil de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? O sea, qué tipo de personaje es Ricardo Salinas Pliego. Pero eso que nos decía también hace un momento Héctor Alejandro Quintanar, del momento en el que está ocurriendo. Es como... de verdad para mí me parece, no sé si, o sea, tal vez sea una concesión decir que es increíble o que tiene una intención después de que tiene días el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que se explicó, que la Procuraduría Fiscal explicó en conferencia mañanera el modus operandi, así le llamaron modus operandi, para poner amparo tras amparo tras amparo y evitar pagar los impuestos que debe. Y también lo que ocurrió, y seguimos insistiendo en el llamado a la violencia del pasado 15 de noviembre, el cómo se hizo. TV Azteca hizo apología de la violencia, ¿no? Y desde distintas redes, no solo de esta concesión que aún mantiene de televisión, que como ya también lo mencionaron hace rato, pues hay estos documentos, ¿no?, de que recibió el préstamo de Raúl Salinas. Por ahí también en últimos meses ha circulado este video que se recuperó. Creo que esa entrevista, no, más bien estoy segura, con Ciro Gómez Leiva, que le pregunta de este préstamo, ¿no? Y si ya se lo había pagado. Creo que son 29 algo millones, ¿no?, de dólares, y Raúl Salinas pues dice que todavía no. No me lo ha pagado, Ciro. Ahora que me lo recuerdas. Habla. Entonces, a pesar de la cuestión mediática tan importante, que a pesar de que él conserva esta concesión en TV Azteca, la vimos en vivo la sesión de la Suprema Corte en estos fallos. Creo que, salvo también en el sexenio pasado con la discusión precisamente de la reforma judicial, donde Norma Piña quedó muy exhibida por estas siempre lo digo mal, chicanadas. Estas chicanadas que intentó hacer para echar para atrás la reforma al Poder Judicial, y tal vez en la toma de posesión no se había visto como una sesión en vivo de la Suprema Corte con tanta atención en vivo, ¿no? O sea, con tantas personas conectadas. Y en la noticia lo transmitimos también, o sea, no hicimos esa conexión. Y la
todos los comentarios eran eso, sí, que ¿Fue pague. más que y cuando el se deudor. desechó lo de la reforma? No, yo creo que menos. O sea, yo creo que salvo eso que ocurrió como lo más álgido, que antes, ¿quién iba a apelar No, nadie. una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pero ahora, claro, también una cuestión de que está llena, pues sí, de ciertos términos que probablemente son difíciles de comprender, ¿no? Y hasta que hacemos como la interpretación y tal. Pero es más, o sea, sí me atrevería a decir que la totalidad, o sea, no vi ahí a nadie como defendiendo a Ricardo Salinas Pliego. En redes sociales sí, pero también porque ya sabemos y ha dejado expuesto la presidenta el cómo se manejan las redes de bots. Y regresando a la exhibición que se dio de esta marcha del 15N, Infodemia saca un informe donde habla en la mención de las fuentes extranjeras también que promocionaron y que patrocinaron esta tendencia, a Atlas Network, que está relacionada presuntamente, creo que un primo, con Ricardo Salinas Pliego. Su primo es el director. Ajá, entonces, claro, en redes sociales también por eso podemos quizá explicarnos cómo ha sido esta tendencia y el respaldo que ha tenido por lo menos por Twitter, ¿no? En algunos comentarios. Pero yo sí creo, y también, finalmente, de las Heras apenas compartió una encuesta que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum retomó en su conferencia de prensa. Y la mayoría de las personas, pese a lo que gastaron, la mayoría de las personas no cree que haya sido lo del 15 de noviembre un movimiento convocado por jóvenes, ¿no? Y también este señalamiento de los grupos violentos. Entonces, creo que, y también, esto me gustaría también mencionarlo, hoy, sin embargo, en un texto de Obed Rosas, publican un texto sobre la ultraderecha de Verástegui y Neder fracasa, la marea rosa aún podría ser partido. Esto lo retomo porque hace un tiempo, creo que unos meses, precisamente con Álvaro Delgado, hablábamos sobre un grupo de México Republicano, ¿te acuerdas? Que vino aquí y nos habló de todos estos intereses. A mí esta señal, este texto también de Sin embargo, me da como cierta esperanza de pensar, bueno, el de Somos México, que es el que podría subsistir, de Naranjo y la sionista también, que no recuerdo cómo, Chelminsky o no sé ella, abiertamente pro genocidio, que tienen, porque han hecho asambleas y parece que podría ser como el único camino donde todavía hay como cierta esperanza para ellos en que se pueda posicionar como para tener registro, pero el de Verástegui y el otro, que de México Republicano, pues no ha alcanzado, o sea, creo que están en 17,000, 14,000 firmas, por lo menos el de Verástegui. Para mí es una señal de que entonces esto de la derecha pues no tiene realmente mucha repercusión, o sea que todo es artificial, inyectado con este dinero. Vimos también, hablando del PAN, cómo quedó evidenciado los 2 millones que le pagaban a un influencer por llamar también a esta movilización. Bueno, entonces finalmente pienso que... además tirados a la basura porque no les sirvió. Sí, no le sirvió para nada. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, que al final es este resultado. Y yo recuperaría también una reflexión que tuvimos en otra estación Averno con el maestro Carlos Mendoza, ¿no? De cuando hablábamos sobre teletiranía y hacíamos la reflexión sobre el PRI. O sea, en el momento en que parecía que el poder mediático era el títere del poder económico. Y entonces era usado, instrumentalizado para hacer pasar ciertos mensajes, construir ciertas narrativas a favor del partido que en ese momento era el PRI, que estaba en el poder. Pero yo creo que en el caso del PAN podría ser al revés, ¿no? O sea, podría ser más bien, o sea, ya la total evidencia, o sea, ese día reflexionamos sobre cómo se ha transformado y más bien el poder mediático. El poder político era el títere ahora de estos poderes. En el caso, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego y de Televisa, los intereses económicos de estos poderes hegemónicos mediáticos, quienes ponían y disponían como piezas de ajedrez a estos actores políticos, incluso en la figura presidencial. Entonces, yo pensaría más bien que ya el PAN está tan debilitado que no es... bueno, utilizamos un cartón tuyo para la noticiera y justo Jorge Romero es el títere de Salinas, o sea, no al revés, ¿no? O sea, no el PAN quien utilizaría de alguna manera quizá este sector reaccionario profundamente clasista, racista, que tendría cierto respaldo hacia Salinas, sino más bien Salinas, quien en todo este ejercicio y también con una desesperación brutal, pues utilizaría al PAN para intentar posicionarse políticamente, ¿no? Bueno, pues yo ahí terminaría. Desde que se implanta el neoliberalismo,
Los políticos se pusieron al servicio de los intereses económicos. Primero, pues hacían el trabajo por ellos, pues, ¿no? Pero ya desde hace bastante tiempo que ya los propios, en otros países hemos visto a empresarios llegando como titulares de poderes públicos, ¿no? O sea, lo vimos en Italia con Berlusconi. Y bueno, y lo estamos viendo ahora también en América, ¿no? Sí, y creo que hablar del PAN como un partido que ha saltado del salinismo de Salinas de Gortari al salinismo de Salinas, al probable salinismo de Salinas Pliego, no es ocioso, no es un ejercicio de arqueología política para revisar en la antigüedad, en la Edad Media. No, a ver, la unión PRI-PAN formalizada en 2020 y que compitió en una alianza institucionalizada en 2024 y 2021, tiene como gran raíz el salinismo del PAN. No puede entenderse la unión de PRI-PAN en 2020 si no nos asomamos a la legitimación del fraude de Salinas de Gortari, la articulación de ambos partidos o de las cúpulas de ambos partidos con respecto al neoliberalismo, el maltrato que el PAN dio a sus escasísimos intelectuales genuinos, a su cada vez más decreciente ala democristiana, de católicos progresistas, y a los disidentes de esta sumatoria neoliberal, como por ejemplo el Foro Doctrinario de 1991, encabezado por Bernardo Batis, por Jesús González Esmal, por José González Torres, por Eugenio Ortiz Gallegos, en fin. El trato que le dio indignamente el partido a sus propios militantes que no estaban de acuerdo con eso, pues no puede pasarse por alto. Y a lo que voy es, esta articulación del PRI neoliberal y de una buena parte del PAN, pues ha sido la protagónica en este proyecto fallido que gobernó México por casi 40 años. Y entonces los dos únicos actores políticos que lograron sacudir esa unión fueron primero el neocardenismo en los años 80 y luego el obradorismo ya en el siglo XXI, movimientos amplios con contradicciones y con muchas... de años, de muchos años, que al final de cuentas esta segunda expresión, el obradorismo, llegó al poder presidencial, por la vía electoral, en 2018. Es decir, el primer salinismo del PAN entregado a la cúpula del PRI en los años 80 tiene secuelas hasta hoy, y es esa unión formal con el partido que presuntamente habían detestado todo el siglo XX y que según era el partido que representaba la antidemocracia y la revolución y la corrupción, que eran sus grandes enemigos, ¿no? En esta gama amplia de sectores que fundaron al Partido Acción Nacional. Entonces, creo que debemos observar esa línea de continuidad, porque hoy el PAN apenas está dándose cuenta, y eso de manera muy superficial, de los graves errores que cometió en 2018. Cuando pierden esa elección por una paliza tremenda, creen que su mejor manera de actuar, de reaccionar, es oponiéndose a todo, ser una oposición no leal, ser una oposición que abraza los peores discursos de sus peores personajes, así sean originales o adquiridos, como el caso, no sé, de la señora Lili Telles, a quien arroparon. Pero Lili Telles es culpa de López Obrador. Así es culpa de Morena. Hasta él mismo dijo. Sí. Te pidió disculpas. Sí, por supuesto. Eso habla de la desesperación del PAN. Un personaje que ya debió haber sido repudiado por el partido que la postuló, resulta que quieres reciclar esa basura y la pones en un lugar protagónico y se vuelve una voz importante en el seno de ese partido. Pues habla de su ausencia de liderazgo, de su ausencia de proyecto, y de que de 2018 a hoy su principal plataforma ha sido
todo está mal. Morena es la antidemocracia, es la deriva autoritaria, es la dictadura, es el totalitarismo, es el comunismo y quién sabe cuántas tonterías que no están sustentadas en absolutamente nada. Pero ¿por qué dices que aprendió una lección del 2018? ¿En qué lo aprendió? Yo no sí, por eso digo que solo en la superficial, porque yo considero que porque lo que hicieron en 2024 fue, o sea, se la pasaron 6 años criticando a López Obrador y lo que hicieron en 2024 fue buscar un personaje que según ellos era similar a López Obrador. Le iba a robar base obradorista, sí. No, me refiero a ahorita con su renovación del logo, que en el fondo ese intento de renovación del PAN, de abrir sus candidaturas a la sociedad y de decir que se distancian del PRI, es más o menos tratar de decir, creo que la regamos con nuestra unión con el PRI. Aunque yo también considero, siguiendo lo que también dijo Álvaro Delgado aquí y lo ha dicho en otros programas, que es una separación artificial. Yo creo que donde le convenga al PAN mantenerse con el PRI, se van a seguir juntos. Lo que decía AMLO, que se pelean en elecciones. Pero no, más bien se pelean en... Bueno, sí, él decía se pelean en elecciones, pero los demás... En el proyecto... Ahora es al revés. Ahora cuando van a hacer elecciones es cuando se van a unir. A unir, sí. O sea, por eso creo que es una renovación artificial. Pero el hecho simple de que hayan querido hacer una renovación ya nos habla de que alguien por ahí dijo, oigan, creo que algo hace falta hacer. Y decidieron hacerlo de una manera muy superficial, ¿no? Cambiando solamente el logo y abriendo sus candidaturas a la posibilidad de que sean externas, ¿no? Entonces, creo que debemos mirar el exabrupto de este señor Jorge Romero en ese contexto. Debemos observar esta idea de este PAN que ya está abierto a la posibilidad de candidaturas externas de manera institucional y el hecho de que digan, no, pues si Salinas Pliego no va mal, el PAN puede postularlo. Eso habla de que es ya un partido dispuesto no solo a postular a un evasor fiscal, sino que con ello regresaría a su peor raíz. Todos los partidos políticos tienen diversas raíces. No se puede negar la raíz democristiana, ligeramente progresista que tuvo el PAN en algún momento, pero a la par de esa, coexistiendo, estaba también una raíz abiertamente nazi, abiertamente fascista. Y con la posible postulación de alguien como Salinas Pliego, no es solamente decir, bueno, agarrémonos de cualquier clavo hirviente para ver cuántos votos nos genera y a ver si así con eso garantizamos cierta supervivencia electoral y presencia en cámaras. No, es también regresar a uno de sus orígenes, que es el fascismo. Porque Salinas Pliego, eso es un personaje de rasgos muy, muy fascistoides, que aparte viene de una tradición fascista. Su padre, Hugo Salinas Price, era un financiero de movimientos fascistas en México. Deberíamos hacer un programa sobre el fascismo. Insisto en que sí. Hace 8 días, aquí en Estación Averno, yo dije que la oposición en México ya estaba abiertamente en el golpismo, ¿no? Que ya lo que querían era desestabilizar por medio de tácticas de golpe blando. Por supuesto que sigo pensando eso, pero creo que pues no tiene ningún problema en ir en 2 vías. La vía real, que es esta, la del golpismo, y la vía institucional, que es pues seguir aparentando que le interesan los métodos democráticos. Y entonces en ese sentido pues van a buscar a estos personajes, pero todo es como todo lo que hace el PAN, o sea, es profundamente hipócrita, ¿no? Hipócrita en el sentido de que es falso que estén interesados en las necesidades de la gente, hipócrita en todos estos personajes. Esta lista que mencionaste es realmente, no sé si se puso a llorar después de leerla, debió haber llorado amargamente Jorge Romero. O sea, ningún dirigente político que presente una lista así puede estar orgulloso de lo que su propio partido y de su propia gente y su propio movimiento ha podido articular como líderes políticos. O sea, el PAN ya es una broma. Si estos son sus mejores cartas, ya es una broma absoluta. En ese sentido, por eso creo que
que ya realmente no le importa, va a seguir ese camino con cara democrática de una campaña electoral y demás, pero realmente lo que le importa es la desestabilización del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque además durante todo este tiempo su único proyecto, su único programa es ser antiobradoristas. No tienen absolutamente nada, ninguna propuesta, ningún programa articulado, sino simplemente son, como buenos reaccionarios, la reacción a lo que es el obradorismo en una primera instancia y el segundo piso que representa a Claudia Sheinbaum. Pero realmente no tienen absolutamente nada más. O sea, ¿quién? ¿Qué propuesta? ¿Qué programa? ¿Qué idea buena han tenido en 7 años los panistas? Pues zigzaguear. Y decir 7 años nada más por el tiempo en que han estado en la oposición, ¿no? Porque bueno, atrás de eso, pues sí es o antes que eso, pues es todos sus años de gobernando con el PRI. Pero realmente yo no veo qué puedan proponer ni nada. Yo no sé qué tan alarmista o no, o qué tan subestimamos. No, esas buenas noticias, no hay lo mismo. Pero me refiero como a los guiños que creo que cada vez son más intensos y más abiertos a Estados Unidos, ¿no? O sea, ya hemos visto aquí en Estación Averno en varias ocasiones finalmente esta intención injerencista, intervencionista y lo que hoy también la presidenta Claudia Sheinbaum pues demuestra, ¿no? Y también esta posible traición a la patria que podrían estar haciendo los panistas que hoy van a Washington a demandar al gobierno de México. Pero también a mí me parece muy interesante Mauricio Tabe, que es uno de los que está ahora acusado por el Congreso de la Ciudad de México de financiar, igual que Alessandra Rojo de la Vega, estos disturbios el 15 de noviembre, también ha sido ahora señalado por ceder el Teatro Ángela Peralta del Parque Lincoln en Polanco a un acto de la Organización Demócrata Cristiana de América, que, de acuerdo con también lo que está en los medios de comunicación, preside Mariana Gómez del Campo. Ay, mira qué casualidad. Entre otras cosas que seguramente habrá que hacer como una investigación más exhaustiva de esta Organización Demócrata Cristiana de América, tiene uno de los pilares fundamentales, pues es precisamente abonar a la narrativa contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Algo que precisamente en este contexto internacional, bueno, no internacional, sino específicamente sobre Washington, estamos viendo cada vez más intenso, ¿no? Estos ataques, incluso ya militares y ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales por parte de Estados Unidos. Yo creo que este también es como un brazo en el que hay que tener cuidado, porque a lo mejor eso, pues a ellos justo, igual que a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Sería tal vez como muy hacerles una concesión en pensar que tienen alguna preocupación o que le hablan todavía a las y los mexicanos en un espacio que ya no tiene ningún tipo de credibilidad y tal vez pues búsqueda final, o sea, ya en el hecho de no tener como ningún proyecto, quizá en este intento de desestabilizar y que a quien le hablen pues sea precisamente a Estados Unidos, ¿no? O sea, con todas estas figuras y esta participación activa que tienen con este tipo de organizaciones, ¿no? Que buscan, como digo, nutrir esta narrativa contra Latinoamérica, contra la izquierda en Latinoamérica y también contra nuestro país. Pues sí, por eso que te digo que su disfraz es el demócrata, pero realmente sí, su otro carril es el del golpismo, en este caso abiertamente pidiendo la intervención de Estados Unidos. Oigan, pero hay otra faceta de este hombre tan controvertido, Ricardo Salinas Pliego, que es sus grandes finanzas personales y que ahora lo tienen ante la posibilidad de perder la mitad de su riqueza porque tiene que pagar impuestos. Y invitamos a alguien para el transbordo para que nos platique de eso. ¿Vamos al transbordo? Sí, vamos. Vamos al transbordo. Vamos. Bienvenidos nuevamente a nuestro transbordo aquí en Estación Averno. Qué pro te ves con tus audífonos. Sí, nunca me había puesto yo audífonos de diadema, ni cuando tenía Walkman. Así que ahora sí me siento muy a la vanguardia y retro al mismo tiempo.
Bueno, es un orgullo estar en este transbordo porque vamos a hablar con Mario Campa, un muy destacado analista económico y político también, que nos va a aportar muchísimo en este candente tema de Ricardo Salinas Pliego, y no solamente la arista política de su situación, sino también la parte económica, que bueno, es también digna de desentrañar. Tengo el orgullo de ser colega de Mario en Sin embargo, y esta es la primera vez que nos toca conversar en algún programa, lo cual me da mucho gusto. Te saludo, Mario. Te Déjalos saludamos. presento. Mario, te presento a Héctor Alejandro. Mucho gusto, Mario. Hola Héctor, sí, claro, continuamente veo tus columnas, videocolumnas en Sin embargo, de tus colegas, y por supuesto los cartones también los consumo pues casi a diario, ¿no? Entonces es un gusto Los estar cartones de Héctor ustedes. No Alejandro. sé si está Carolina, Los no sé si está Carolina, por ahí no alcanzo a ver. Sí, Aquí aquí estoy, está aquí estoy. Carolina. También saludos a los tres. También ve Gracias. tus cartones y lee tus Y mi columnas. columna. Ya, mis cartones hablados, que a veces sí salen. Bien. Muy bien, Mario. Pues precisamente te invitamos porque el tema de Salinas Pliego es muy amplio, porque pues, son dos dimensiones, la política y la económica. Em, ¿qué, qué, qué resaltarías tú de esta parte económica con la estrategia política que está haciendo este personaje? Está erigiéndose como posible impulsor de un movimiento político que no sabemos para qué le dé, si sea simplemente para agitar a un puñado de ultraderechistas y de jovenzuelos que se creen libertarios al estilo de Javier Milei, o si derive en una candidatura presidencial. Vamos a poner eso en paréntesis. Hablemos de la parte económica. ¿Qué significa Salinas Pliego en este momento? ¿Es de verdad un empresario exitoso, un empresario que sabría cómo manejar un país? ¿O es un empresario que ve el éxito como esta serie de trampas para evadir impuestos, para no pagar los sueldos que debe? En fin, ¿tú cómo definirías económicamente a Salinas Pliego en este momento donde enfrenta la exigencia ya jurídica de que pague los impuestos que debe? Sí, Héctor, es una muy buena pregunta. Yo creo que si tomamos en consideración otros casos comparables en el mundo de empresarios muy ligados a los espectáculos, como es Donald Trump, pero también Berlusconi, que tenía medios de comunicación y era un multimillonario en Italia, yo creo que con eso bastaría para tomar en serio a Ricardo Salinas Pliego en cuanto a sus aspiraciones políticas vinculadas a lo económico. Para todo efecto está ya totalmente imbricado aquí el ámbito económico con el político, ¿no? Y si vemos ahora lo que está haciendo Donald Trump con la emisión de criptomonedas a nombre suyo, a nombre de su esposa Trump y Melania, que se llamaban, pues ellos están monetizando la presidencia. No podemos descartar que Ricardo Salinas Pliego vea 2030 como un botín a conseguir, ¿no? Pero independientemente de eso, en el corto plazo, o sea, en los siguientes 5 años, él ya de facto vinculó también sus empresas al ámbito político. La imagen ya está totalmente relacionada el dueño con sus propósitos empresariales y estas a su vez ya tienen una imagen política. Entonces, ya no podemos separar, digamos, con total neutralidad una cosa de la otra y decir yo solamente me meto a analizar sus negocios o solamente analizar la política. Creo que en este caso se tiene que ya hacer de la mano en paralelo y tan es así que creo yo que Forbes, Bloomberg, que son los principales rankings de riquezas que se publican entre millonarios en el mundo, creo que gran parte del descuento que ya le dieron a la riqueza de Ricardo Salinas Pliego tiene que ver con factores políticos. Si consideras, por ejemplo, el pago de impuestos una acción política, una acción de recaudación, pero también con un daño de imagen al corporativo, de ciertos riesgos que hay
Uno que casi no se comenta y que las calificadoras lo han dicho es, a ver, si el señor Ricardo Salinas Pliego se mete en problemas para pagar no únicamente al fisco mexicano, sino a los tenedores de bonos en los Estados Unidos, existe el riesgo de que quiera utilizar los depósitos de Banco Azteca para hacerlo. No sería la primera vez, ¿eh? Grupo Alfa es un grupo de Monterrey muy famoso. Anteriormente tuvo un banco y se metió en problemas de cartera por todas estas implicaciones entre las distintas empresas. Entonces, Electra, TV Azteca, Grupo Dragón, que es el energético, brazo energético de Ricardo Salinas Pliego, que en el sexenio de Peña Nieto empezó a obtener contratos. Y por supuesto también podemos considerar Total Play, que es muy vinculado a la legislación de telecomunicaciones a partir también del gobierno de Peña Nieto, la ley Televisa y pues antes un duopolio, ¿no? Con el mismo grupo empresarial. Prácticamente todos los negocios de Ricardo Salinas Pliego dependen de un contrato, una licitación o algún tipo de concesión pública, ¿no? Hay por ahí quien dice que las motos itálicas podrían ser la excepción, pero la verdad es que es un negocio minúsculo dentro de su grupo empresarial. Entonces, para todo efecto, aquí estamos hablando de que es un ámbito tanto económico como político y estamos hablando de que el pago de impuestos, ojo, son en la mayoría de los casos de las empresas, ¿no? Entonces, no es así que se tenga que hacer cálculo directo de, bueno, si en estos momentos el señor debe 74,000 millones de pesos, se tiene que descontar automáticamente de las empresas. No es una relación perfecta, ¿no? Hay otros accionistas de sus empresas, minoritarios, etcétera, pero sí, definitivamente sería un gran golpe para él. Oye, Mario, entonces resulta que esto que él dice de los gobiernícolas, que tanto se queja de ellos, que no sirven para nada, pues a él le han servido de mucho, ¿no? Realmente la gran mayoría de sus negocios, pues han sido por favores de los personajes de la política. Pero yo te quería preguntar, ya las Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya vio la última palabra, que es que el señor tiene que pagar impuestos. Ya amenazó con que va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cosa que es un poco absurda porque hasta donde yo sé, no pagar impuestos no es un derecho humano. Eh, ¿Qué va a hacer Salinas Pliego? ¿Va a pagar? ¿No va a pagar? ¿Tú qué crees que va a pasar en los próximos años? Yo creo que va a seguir con su misma estrategia, que es dilatar y dilatar. Sí, cada vez se va haciendo más complejo porque, pues, ante las instancias de apelación ha recibido un no. En el último caso fue por 33,300 millones de pesos, que con recargos, multas y todo lo demás ascendería a 48,000 millones y cacho, casi 50,000 millones, pero además tienen otros juicios abiertos y otras sentencias en contra que podrían ascender hasta 74,000 millones de pesos. Él dice que no, él tiene su propia versión, además de 580 millones de dólares a los tenedores de bonos que no están honrando en estos momentos esta deuda, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a pensar de que yo no creía que algún tipo de embargo sea tan lejano, ¿no? Eso no quiere decir que la noche a la mañana vayan a irrumpir en las instalaciones del canal y a quitarle todo, ¿no? O que vayan a interrumpir el banco. Pero probablemente sí puedan empezar a confiscar ciertos activos a las empresas más chicas, e irle a clausurar algún tipo de negocio. Obviamente ya no darle otros contratos, ¿no? Que creo que es derecho del Estado mexicano. Oye, si me debes tanto, primero pon en orden estas finanzas y pues vemos si hay más contratos públicos para ti o más publicidad oficial, que también se le cerró el grifo a eso. Así como en Estados Unidos, mientras no pague, no tiene derecho a regresar a los mercados de capitales. Es algo que debería ser más común de lo que se piensa, ¿no? De lo que en estos momentos la derecha mexicana está diciendo que es una percepción. Por supuesto que no, el Estado mexicano tiene todo el derecho a recuperar eso, porque además el señor, cuando se le da, por ejemplo, la concesión de TV Azteca, dentro de sus compromisos, pues se asume que está el pago de impuestos debido. Y ahora, pues, tiene otros problemas con otro tipo de acreedores, con que el contenido quizá no es en el interés público.
además de que las condiciones, la verdad es que los pagos para la extensión que se dio en el 2018 son muy bajos, ¿no? Y que ni siquiera pagues impuestos, entonces, ¿qué demonios gana el Estado mexicano? Tiene todo el derecho a ir por ese cobro. Ahora, regresando a tu pregunta, él dice que sí, que efectivamente va a continuar esto, que va a subirlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pues la verdad es que se asume que va a perder, porque efectivamente esto no es un asunto de derechos humanos, es una cuestión empresarial, una cuestión fiscal que no se resuelve en esas instancias. Creo que sigue siendo una táctica dilatoria. Supongo que él quiere extender este juicio hasta el siguiente sexenio, apostando a que no estaría ya algún tipo de gobernante Morena o que sea de Morena y que pueda negociar con él alguna quita o algún tipo de, pues sí, de referencia para su persona. Ahora, O en que una de sea esas, él el presidente. a eso iba. En una de esas, si su apuesta es que sea él el presidente, y entonces estaríamos ante un gran conflicto de interés y quizá uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de México. A eso nos arriesgaríamos si Ricardo Salinas Pliego obtiene algún tipo de candidatura que ya le fue ofrecida por partido como el PAN, ¿no? Ahí estaría buenísimo que llegara a la presidencia ya con un acto de corrupción terrible. No, no. Mario, Pues, sí, perdón, adelante, adelante. rápido, se dice de broma, pero a ver, vean lo que ha pasado con Donald Trump, ¿no? Claro. Que tenía muchos juicios abiertos contra las grandes tecnológicas, las famosas Big Tech de los Estados Unidos, y pues ahora ni tuvieron que salir con algún tipo de acuerdo que se donara sus campañas políticas, y ya se metieron en muchos líos porque pues no se le puede tan fácil eh, sentenciar en contra del presidente, ¿no? En la Casa Blanca. Claro. Mario, aquí me gustaría ahondar un poco porque ha sido una inquietud que por lo menos desde la noticiera parte de nuestra audiencia nos ha expresado. Hemos visto cómo en el discurso Ricardo Salinas Pliego, que ha despreciado a la clase trabajadora y también a sus trabajadoras y trabajadores que trabajan en sus empresas, y no lo decimos como de una manera retórica, ¿no? O sea, hay acusaciones formales sobre jornadas extenuantes, no pago de horas extras, no prestaciones, no derechos laborales en general, el falto de reparto de utilidades, etcétera, que nunca le ha interesado, incluso este llamamiento que hizo durante la pandemia para que salieran a trabajar, pero ha usado este recurso como para decir: "Es que si me afectan a mí, van a afectar a mis trabajadores", ¿no? O sea, si me cobran a mí y como en este discurso de: "No se preocupen, yo voy a defenderlos y vamos a ir contra este gobierno", etcétera. Pero hay una preocupación por parte también de las personas que tienen una cuenta en Banco Azteca, ¿no? Esta preocupación de que qué pasaría si hubiera un embargo y también, como digo, de la clase trabajadora. ¿Crees que en estas medidas que eventualmente podrían tomar el gobierno federal una de las, digamos, como restricciones que podría tener sea eso y que Ricardo Salinas Pliego quizá utilice de una manera vil, pues esto a la clase trabajadora o los cuentavientes de su banco para evitar algún tipo de embargo o otras acciones legales? Los podría utilizar como una especie de escudo, ¿no? Pero el personaje es tan contradictorio que, por ejemplo, dijo que no va a invertir ya en México, lo cual es falso, ¿eh? ¿Tú te imaginas, Carolina, 5 años en que no renueve una sucursal bancaria, en que no reponga parte de las telecomunicaciones, del equipo de telecomunicaciones que rápidamente queda obsoleto, se desprecia? Por supuesto que no, por supuesto que va a seguir invirtiendo, aunque sea la parte que corresponde a utilidades, ¿no? A remuneración de utilidades. Entonces, ahí ya vemos que su intención es francamente política. Y podría ser que utilizara las inversiones o los empleados pues para hacer algún tipo de amenaza, ¿no? Al Estado mexicano, que ya empieza a ser de manera más vocal. Tiene pocas en estos momentos cartas en el lenguaje de Donald Trump, cuando le decía a Zelensky, tú no tienes las cartas, creo que él tampoco las tiene en estos momentos, pero él cree que sí. Ahora, el riesgo, insisto, algo que mencionaba al principio, de que él utilice los depósitos de Banco Azteca para entre las partes relacionadas, o sea, el resto de las empresas, es tan real que las calificadoras fue uno de los argumentos que utilizaron para bajar el grado crediticio del grupo Salinas, ¿no? Es algo que puede ser real, no estoy diciendo que se estén dando en estos momentos, pero es un riesgo. Yo discrepo con aquellos que dicen que TV Azteca, perdón, que Banco Azteca va a la quiebra, no es así.
no tiene las mejores métricas ni de liquidez ni de solvencia de la banca mexicana, pero tampoco va a la quiebra. Sí se podría deteriorar, de hecho ha perdido participación de mercado, ha perdido ciertos depósitos, una salida importante, seguramente ha tenido también un deterioro de imagen. No cualquiera quiere tener ya sus depósitos en Banco Azteca, además que probablemente hay ciertas cuentas de gobierno que ya no están en Banco Azteca, y seguramente habrá otros empresarios que no quieran tener relaciones con Banco Azteca. Entonces, cuando la presidenta, por ejemplo, dice que puede ser contraproducente para Ricardo Salinas Pliego, es real. El deterioro de imagen, por más que ya haya estado deteriorado antes, ha sido un tipo con una gran, digamos, imagen de ser honesto, de ser emprendedor, siempre ha estado vinculado de alguna forma a presiones al gobierno, existió la ley Televisa, la telebancada, el monopolio, Televisa, TV Azteca, es algo que ya viene lastrando Ricardo Salinas Pliego. Pero aquí creo que es adicional el daño y eso puede hacer que se contagien entre muchas empresas, ¿no? Ok. Bien, Mario, yo estaba escuchando en la mañana tu colaboración de hoy para Sin embargo, donde hablabas de Enrique Krause como uno de los ideólogos presuntamente del liberalismo contemporáneo, de la derecha liberal mexicana, y sus guiños con alguien como Ricardo Salinas Pliego. Y recordabas cómo en 2012 Krause era crítico de Salinas Pliego porque se negó a transmitir un debate presidencial por transmitir un partido de fútbol y que parece que ya esa crítica se olvidó porque incluía también la idea de que el canal de Salinas Pliego en realidad es una concesión, no es su propiedad, ¿no? Pero me venía a la mente la idea de lo que pasó en 2006, cuando este personaje, Felipe Calderón, se convirtió en una especie de aglutinador tanto de las derechas presuntamente moderadas y también de las peores expresiones de la derecha mexicana. En eso que en algún momento Lorenzo Meyer llamó la coalición por el mal de muchos, ¿no? En contraposición a la coalición por el bien de todos. Entonces, ¿tú consideras en lo político que Salinas Pliego podría ser una especie de aglutinador similar en 2030? ¿Sí le ves potencial a esta apuesta que está haciendo en lo político? Porque yo lo veo en este momento apenas como una apuesta, ¿no? Está, al parecer, tensando la cuerda para ver hasta dónde puede evitar el pago de impuestos mediante la amenaza de construcción de un movimiento político de extrema derecha o presuntamente libertario, para que cuando se le siga cobrando se pueda él victimizar diciéndose perseguido político y demás falsedades. Pero eventualmente tú sí ves que esta apuesta le dé para que sea un aglutinador de un actor político que pudiera postularse a la presidencia y que aglutinara a derechas y ultraderechas, o cómo lo ves tú en el futuro próximo. Es una gran pregunta, ¿no? Partamos del hecho de que en política 12 meses es mucho tiempo y 5 años ya ni se diga, ¿no? Entonces pueden pasar muchas cosas y también hay que recordar que en política el primer paso puede ser importante, ¿no? Ahora, dicho esto, yo en estos momentos no lo veo como un personaje aglutinador, de hecho es bastante pendenciero, seguramente ha dejado cicatrices con el paso del tiempo, no solamente entre empresarios, también entre políticos, y aunque tiene aparentemente el apoyo del PAN, que eso podría cambiar, puede ser que más adelante veamos a una facción del PAN, a una del PAN que esté en contra y que empiece a decir no es el rumbo, la radicalización de las derechas, sino mantengámonos en ese presunto, estoy de acuerdo, centro derecha liberal que siempre manejó el PAN, con una parte también conservadora. Pero bueno, no sé, un Damián Cepeda, ¿no? Que diga yo no voy con Salinas Pliego. El PRI, pues sabemos que va a ser probablemente acomodaticio, tratando de sobrevivir. Lo que queda del PRD, pues seguramente también se fraccionará entre distintas corrientes.
Y creo yo que el Movimiento Ciudadano depende de muchas cosas, porque si el PAN sobre todo, y ya también obviamente Ricardo Salinas Pliego, pretenden ganar, tienen que unir a toda la oposición, no les queda otra. Y eso implicaría también convencer a Movimiento Ciudadano, que para Movimiento Ciudadano, en estos momentos al menos yo lo vería como un suicidio. Como durante, no sé cuánto lleva, 8 años, 7 años, tu apuesta ha sido no somos ni de izquierda ni de derecha, sino de lo que haga falta, no somos de centros en ellos, y después te vas con un radical de derecha como Salinas Pliego. Creo que no le quedaría muy mal. Y creo yo que Movimiento Ciudadano ya tiene 10%, 12% de apoyo nacional que le serviría para intentar en 2030 irse por la libre y a ver qué consigue. A lo mejor no el segundo, pero un buen tercer lugar que esté cerca del segundo. En esta última elección no estuvo tan cerca a Mayni de Xochitl Gálvez, pero en el siguiente podría ser que se acerque más y ya que sea una fuerza de mayor peso. Entonces yo no creo que Ricardo Salinas Pliego vaya a conseguir mucho si no logra de entrada a Movimiento Ciudadano. Y el PRI habrá que ver. El PRI cada vez ya es el cuarto o quinto partido, dependiendo si tomas en consideración al Verde y al PT, pero puede ser que al menos esté en el cuarto lugar nacional por debajo del Movimiento Ciudadano y supuestamente ya no se va a aliar con el PRI. Entonces ya estamos hablando ahí de distintas oposiciones, no una sola oposición. Y ahorita pues, es el personaje que está gritando más, que está haciendo más ruido, que se está vendiendo como crítico, perdón, como perseguido político. Y pues eso hace que los reflectores estén en él, pero también corre un riesgo de desgaste prematuro. Es algo que pues, ha pasado en anteriores ocasiones. Es cierto que el primer paso puede ser fundamental, lo hizo Peña Nieto y estuvo al frente 6 años o 5 años en el sexenio que va a ser presidente. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Yo en política no podría descartar prácticamente a nadie, cosas que parecía que nunca iban a pasar, como que Donald Trump fuera presidente. Pasando, México es más complicado, pero Ricardo Salinas Pliego también tiene cierto apoyo del trumpismo y de CIPAC, por ejemplo, de Milei, probablemente hasta recursos del extranjero pueda tener para una campaña política. Entonces, finalmente, creo que en estos momentos su espacio de crecimiento es acotado y que no depende de él, creo que depende más de Morena. Si Morena no comete ningún error grave, no hay, por ejemplo, una lesión, no hay algún tipo de evento calamitoso de calamidad, pues entonces Ricardo Salinas Pliego no tendría posibilidad. Pero bueno, 5 años son, y pues habrá que adelante. Oye, Mario, un tema que ha estado durante todo este affair de Salinas Pliego, ha estado siempre presente, es lo de su concesión de una señal pública de televisión. Se sabe que la compró por con un préstamo que le dio el hermano del entonces presidente de la República, Raúl Salinas, que nunca pagó ese préstamo, según acusó el propio Raúl Salinas, y queda claro para todos que ha utilizado esa concesión y esa señal para defender sus propios intereses. Y además él lo dice abiertamente, ¿no? Ahí se hace lo que él manda y punto, y no hay para nada una visión plural ni nada, es la opinión de él y se hace lo que él dice. Utilizar una señal de televisión con estos criterios, pues obviamente no es por el bien de la comunidad, de la sociedad. Pero por lo que se ve, el gobierno no tiene la menor intención de quitarle la concesión. Entre otras cosas, lo que ha dicho claramente Claudia Sheinbaum es porque no quiere que se hagan las víctimas. ¿Tú cómo ves todo este tema de la concesión de TV Azteca? Bueno, justamente lo mencionaba Héctor, a su vez, pues, no es mío, ¿no? Esa parte del texto es de Álvaro Delgado que menciona en alguna reportaje, hablando de que Enrique Krause, cuando TV Azteca decide no transmitir un debate presidencial y transmite un partido de fútbol, uno de los principales críticos fue Enrique Krause, ¿no? Diciendo que es una concesión de interés público y que TV Azteca no estaba respetando el interés público cuando decide
pues no pasa el debate presidencial, lo que son las cosas. Ahora Krause está apoyando a Sainateu y seguramente él lo defendería en estos momentos y diría que la concesión pues es un esfuerzo de privados y entonces es que tiene derecho a hacer con ella lo que quiera, ¿no? Ya está en un plan bastante violeta Krause. Pero eso pues, sí nos lleva a reflexionar sobre ese concepto de utilidad pública o algún tipo de finalidad del interés público. Y en estos momentos, pues yo creo que ni siquiera bueno, no sé si los más fanáticos, seguidores de Salinas Pliego y de Azteca puedan decir que está representando, o al menos intenta representar ese interés público. Yo creo que si ustedes incluso se fijan en la publicidad de TV Azteca, una parte importante de ella es del grupo Salinas, o sea, de los propios negocios del grupo. Y quién sabe, vayan ustedes a ver si no hay subsidios cruzados, ¿no? De cómo se valoran espacios públicos, los espacios, perdón, publicitarios en términos monetarios, ¿no? Podría haber ahí cosas también chuecas, no siendo al señor probablemente un tipo pues, de chicanería fiscal también puede haber por ahí. Entonces, y TV Azteca en estos momentos también su calidad ha disminuido mucho. Digo, esto ya no tiene mucho que ver con el interés público, ¿no? Pero pues se está engañando a los televidentes cada ratito. Dice que pasa a pelearse en box cuando de hace 2, 3 semanas. Y entonces, probablemente haya entrado en un periodo de austeridad forzada donde ya no puede estar pagando contenidos de televisión, ¿eh? Ha perdido derechos de transmisión de equipos de TV, perdón, de fútbol, está vendido también al Mazatlán. El señor tiene problemas de liquidez genuinos, pero creo que en mucha parte causados por él mismo, porque pues se negó a pagar, está invitado en muchas partes. Eso complica también en términos de cómo vas a manipular tu empresarial. Y la concesión, pues, es una parte importante. Él siempre ha dicho que los equipos de fútbol, que las televisiones no son negocios, pero por supuesto que son. Ya puse ahí un ejemplo, ¿no? Tú puedes de entrada elegir la cuota o el costo de un espacio publicitario para tus empresas y a través de ello, pues, hacer algún tipo de cobro de manera que te favorezca fiscalmente. Sin mencionar que, por supuesto, es un mecanismo de ejercer presión, ¿no? Ya lo estamos viendo con los noticieros de TV Azteca, hechos sobre todo el papel tan indigno de Javier Alatorre y Paisanos, mío, por cierto, igual que Lil Telles, ¿no? No es algo que me enorgullezca, pero bueno, aquí nos tocó vivir. Y no creo yo que alguien pueda decir que está respetando el interés público. Seguramente incluso los libertarios de estos momentos creo que dicen que ha de ser la misión de TV Azteca únicamente maximizar la utilidad trimestral y ya con eso cumple su función. Ya ni siquiera hablemos de esta responsabilidad social de las empresas, mucho menos de la finalidad de una gestión. Pero sí nos debe, y creo que estoy de fondo de acuerdo con la presidenta, es muy difícil cuestionar y revocar una concesión, probablemente habría presiones internacionales, se dice fácil, pero sí nos debe llevar a modificar el esquema hacia adelante eh, detrás de cómo se asigna la publicidad, detrás de cómo se otorgan las concesiones y de que puedan ser revitables, por ejemplo, en cierto periodo. Cualquier decisión que se tome en estos momentos se va a ver como a dedo para el grupo Salinas, pero creo que la pregunta es más de fondo, ¿no? Sobre qué tanto creemos que privados que defiendan sus propios intereses, hemos visto a Televisa con corruptelas, pagando para transmitir el mundial, por supuesto haciendo telemontajes y otro tipo de cosas. Eh, Creo que las televisoras privadas en el mundo, pues están muy lejos de compartir o de hablar el interés público. Si metemos este tema de impuestos, pues claramente la explotación se está quedando muy por debajo de las expectativas que se vendieron cuando se privatizaron. Finalmente, Salinas Pliego es un hijo de las privatizaciones, del bloque histórico neoliberal que hubo en el mundo y que México fue uno de sus máximos exponentes, igual que como otros países en América Latina. Y pues en ese sentido, la caída, potencial caída de Ricardo Salinas Pliego, pues creo que coincide con el cierre de ese bloque histórico, como también, sin embargo, decía yo, Krause. Y Krause en estos momentos ha perdido audiencia, ha perdido reputación, ha perdido otras cosas,
puede ser simplemente porque era un tipo de su era, de su movimiento, el bloque neoliberal, cierra esa parte y se cierra esa etapa, y muchas cosas de las que dice pierden mucho sentido, ¿no? Ya se alejan del sentido común del sentimiento de era, ¿no? Claro. Pues Mario, de verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación. Ojalá podamos pues tenerte acá en más transbordos en Estación Averno. Finalmente, si puedes también por favor compartirnos dónde podemos escucharte, leerte, verte. Claro que sí, un placer haber estado aquí de vuelta. Ya hacía algunos meses que no me invitaba, eso pueden venir más seguido de Kraus y de Toledo. Y me pueden seguir en @Mario_Campa en X y también, por supuesto, columnas sin pago en red, ahí estamos muchas a la semana. Y pues, de nuevo agradecer el espacio y la camaradería. Un gusto haber estado aquí. Y estás en Canal 11 también, ¿no? En Canal 11 los jueves en Mazosare también. Ujú. Oye, yo estoy de acuerdo contigo en que Ricardo Salinas es un hijo de las privatizaciones y estoy de acuerdo en que es un hijo, básicamente. Muchas gracias, Mario. Avisa cuando vayas a venir aquí a la Ciudad de México para Claro que visitarnos sí. en persona. Con mucho gusto estaré por ahí y por lo pronto un abrazo y muy anticipadas felices fiestas a todos. Muchas gracias, Feliz Mario. cumpleaños, dice. Gracias, Mario. Chao. Hasta luego. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos para el final de este viaje. Pues ya regresamos de este transbordo muy interesante, muy clarificante con Mario Campa sobre este personaje, Ricardo Salinas Pliego. ¿Cuáles son sus conclusiones? Pues va a significar un reto para la política mexicana un personaje como este, porque se trata, hay que decirlo, de un evasor fiscal, de un tipo que está retando a un Estado que lo ha evidenciado como un mal empresario, como un tipo que ha llegado a donde está con base en préstamos ilegítimos del poder público. Es un tipo que está donde está porque ha hecho trampas, ha hecho chicanas, ha hecho acciones violentas y autoritarias, hay que recordarlo siempre. La manera en la que se hizo de Canal 40 fue con un comando armado. Eso, perdón, eso nos recuerda a su padre financiando grupúsculos abiertamente nazis, ¿no? Que de pronto Es un gángster. Sí, que es un son gángster. prácticas gangsteriles totalmente. Es un gángster completamente. Y es un gángster que está jugando a lo que no logra en el campo económico, en el campo empresarial, pues ver si lo puede rescatar con ayuda del poder político. Entonces, esta idea de que es un libertario que ama la individualidad y que está en contra del Estado y que el Estado es una opresión y que los impuestos son un robo y que, como dice Milei, no vino a guiar borregos, sino a despertar leones y quién sabe cuántas tonterías, es falso. Es un discurso que se cae en el momento que observamos los hechos y la trayectoria de este personaje. Entonces, aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué ante una situación tan clara de gangsterismo político hay la posibilidad de que partidos que tienen un compromiso con la institucionalidad mexicana, tienen un compromiso con la democracia mexicana, tienen un compromiso con el Estado mexicano, están con la posibilidad de aupar a un tipo que le ha declarado la guerra ilegítimamente a estas cuestiones? Es muy clarificador porque revela la desesperación de estos partidos políticos o su hipocresía o de plano que están tratando de recuperar esa raíz nazi, esa raíz horrible que un partido como el PAN sí ha tenido. Entonces hay que poner mucha atención porque así como en 2024 el PAN postuló a Xóchitl Gálvez, porque yo lo interpreté en ese momento como una especie de confianza en lo que creían era un producto milagro. Lo que no pudieron hacer en 6 años, que fue tratar de crecer, tratar de aminorar la popularidad del presidente López Obrador, de tratar de ganar elecciones, pensaron que podían hacerlo con un producto milagro como Xóchitl Gálvez, que
según ellos, al hacer campaña, iba a mostrarse como una mujer relativamente progresista, que no se negaba a los programas sociales, que no tenía antecedentes en la militancia partidista, que venía de la sociedad civil, aunque era una panista sin credencial de toda la vida, y que con eso podría robarle base al obradorismo. Y pues todos previmos que eso iba a ser un fracaso, menos ellos. Hoy yo también Massive Caller. Y Massive Caller, por supuesto. Como Caribe Cooler. Las encuestas Caribe Cooler, como les puso el maestro Pepe Hernández. Y bueno, yo ya con esto cierro. Si la apuesta en 2024 fue por un producto milagro, pues ya de una posible apuesta por Salinas Pliego va a ser más bien, ya no por un producto milagro, sino por una especie de granada que acabe de destruir todo y a ver quién sale beneficiado del caos, ¿no? Yo creo que eso no le conviene a absolutamente nadie. Pero bueno, está la desesperación del PAN que no cierra esa posibilidad. En el año 2000, el Fisgón, Helguera y el de la Voz, sacamos un libro que se llama El sexenio me da pena, que era un libro que hacía un análisis del sexenio de Ernesto Zedillo, con base en los cartones que habíamos hecho los tres caricaturistas a lo largo de todo el sexenio de Zedillo. Armamos una narrativa, pues, que era un análisis de su sexenio, tratando de abarcar todos los temas. Y hubo un capítulo que se llamaba La Izquierda. En este capítulo hacíamos una crítica fuerte para todos aquellos que dicen que no criticamos nunca a la izquierda, que revisen ese libro, se darán cuenta que eso es mentira. Hacíamos una crítica fuerte a lo que había hecho el PRD, que era la izquierda partidista en ese momento, en ese sexenio de Ernesto Zedillo. Y básicamente la conclusión era que el PRD no estaba entendiendo la importancia de ser un partido de izquierda democrático, que presentara proyectos, que hiciera lo que un partido tiene que hacer. Y que en este caso, al ser un partido de izquierda, que realmente representara a los sectores progresistas del país. Que con todas sus grillas y con todos sus pleitos internos y sus traiciones y demás, no estaba entendiendo la responsabilidad de ser un partido de izquierda fuerte. ¿Por qué saco esto a colación? Porque ahora siento que sucede lo mismo con el PAN. El PAN a estas alturas no está entendiendo la importancia que tiene ser un partido, en este caso de derecha, fuerte. Los partidos lo que hacen es articular a ciertos sectores de la sociedad para presentarse como una alternancia de poder, como una alternancia de servicio público. Tienen que articular a la sociedad y representarla como una propuesta, como una alternancia para ser servidores públicos, ¿no? Eso es lo que son los partidos. Y la sociedad, y tienen que articularse con lo que la sociedad representa. El PAN no ha entendido la importancia que es que sea un partido serio de derecha. Y el resultado es, a estas alturas, que lo que han logrado después de 7 años de ser una mala broma de partido, es que lo que están logrando, si se concreta una posible candidatura de Ricardo Salinas Pliego, es haber renunciado totalmente a ser una alternativa de una derecha inteligente, que aunque parezca un oxímoron, yo todavía espero que eso pueda existir. No, yo creo que sí, sin duda. Y lo que hicieron fue abrirle la puerta a la ultraderecha y al fascismo. Ese es el resultado de no entender la importancia de ser un partido serio de derecha. El que el fascismo esté ya no tocando a su puerta, sino que de plano le hayan abierto la puerta y estén entrando y se estén acomodando tranquilamente dentro de la estructura de lo que es el Partido Acción Nacional. Ricardo Salinas Pliego representa lo peor de la miseria moral que puede haber.
O sea, el tipo es racista, clasista, homófobo, misógino, ejerce la porofobia, desprecia al ser humano en general, ¿no? Y no tiene, y aparte es un cínico, porque no tiene ningún empacho en demostrarlo, y aparte es un patán, ¿no? O sea, representa realmente lo peor y lo más miserable del género humano. Que una persona así, como bien lo dice Héctor Alejandro, ya no digamos que llegue a la presidencia, que exista la posibilidad de que sea candidato a, ni siquiera presidente, a lo que sea, habla muy mal del sector de la sociedad al cual supuestamente, o el cual supuestamente el PAN representa. Si el PAN quiere ser un partido mínimamente respetable, pues tendría que cerrar definitivamente la puerta a personajes como ese y retomar, si es que existen, las raíces no nazis de su partido, sino las raíces democráticas que en algún momento ellos dicen que enarbolaron, ¿no? Hace poco vi el video, no lo había visto cuando hicieron el relanzamiento del PAN, este video que hicieron de que era un México acosado por unos como sombras ahí raras como zombies, que yo lo vi y dije, esto es un alucine de un niño de 12 años, o sea, un partido no puede hacer esas cosas, o está bien si las quiere hacer, que las haga, pero entonces que nunca pretenda tener el respaldo de la sociedad, o mucho menos de una sociedad tan politizada como la de México. Exacto. Y yo creo que también finalmente esto que hacen es porque lo pueden hacer tanto Ricardo Salinas Pliego como el PAN, y creo que un punto que tocamos hace ratito, pero quizá haría falta detenernos para todas y todos como reflexionar sobre esto, es porque hay un financiamiento público, ¿no?, que tiene el PAN y que no son 3 pesos, son millones de pesos lo que recibe. Y yo creo que también sí, Ricardo Salinas Pliego, que, por cierto, también hay que decirlo, el adeudo que tiene el SAT no es un adeudo a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Ni al SAT como institución, sino son recursos de todas y todos nosotros que pagamos también impuestos y que en esta lógica de obligatoriedad, pues no es si le parece, si está de acuerdo, si lo considera justo o no, todo el mundo pagamos impuestos y cuando no, vienen también estos consecuencias, los retardos y que igual te los cobran, ¿no? El propio sistema que él tiene en sus tiendas no concede si no pagas, ¿no? Esto de los pagos chiquitos. En fin, como creo que reiterar que no nos hace ningún favor, ¿no? Que el pagar los impuestos es una obligación que como cualquier otro ciudadano, y más siendo un empresario, que sus propias empresas se han beneficiado del presupuesto público, ¿no? Y que eso de pronto como que se deja de lado. Y en el propio argumento que él busca enarbolar de la meritocracia y decir esto que dijo algún día, ¿no?, usando también el sombrero en alusión a Carlos Manso, que dijo, yo también fui pobre, un discurso así, pues no es cierto, ¿no? O sea, el señor ha tenido esto porque ha sido... Mentalmente pobre siempre mentalmente ha sido. Sí, no, o sea, ahí está en ceros, pero eso... Es tan pobre, parafraseando a Joaquín Sabina, es tan pobre que no tiene más que dinero. Sí. Claro, pero también eso, o sea, el dinero que tiene, pues no es porque se ha levantado temprano y le ha echado muchas ganas, ¿no? Sino porque la parte de la herencia, la manera en la que se ha hecho de la concesión del espacio radioeléctrico, siempre igual me cuesta el golpe del cerro. Ya me pegaste. Golpe al cerro del Chiquihuitazo. Chiquihuitazo. Bueno. Tráfico de influencias. Exacto. Pero finalmente prácticas delincuenciales. Claro, y la explotación también, ¿no? Que es una parte importante, la fuerza laboral que ha hecho que tenga la riqueza que tiene. La usura, perdón. Exacto, sí. Y todo esto, o sea, en el sentido en el que es incluso, y es un tema que creo que también hemos visto de lo que los ultrarricos, lo vimos con Teresa Rodríguez de la Vega, la evasión y la elusión fiscal, ¿no? Y lo que representa también a nivel mundial este sistema de elusión fiscal, que los ricos estos ultrarricos son ultrarricos por estos sistemas de elusión fiscal, que son los que más tendrían que pagar, porque toda la estructura, incluso eso, de telecomunicaciones, la infraestructura también de carreteras, y que se paga con nuestros impuestos, ha beneficiado también a estas empresas. Entonces, bueno,
Eso por un lado, y siento que ahí también como que nos abre la puerta a toda esta reflexión también de la conciencia de clase, ¿no? Creo que un aspecto positivo es que antes, ¿cuándo hubiéramos pensado que un poder judicial hubiera dictaminado? Digo, ya ahorita con Mario Campa hemos visto como todo lo que puede venir, los posibles escenarios de cómo va a ser este cobro que debe Ricardo Salinas Pliego, pero creo que es una buena señal que antes... más bien que ahora ya podemos ver lo que antes nunca imaginábamos, ¿no? Una Suprema Corte de Justicia de la Nación también pues comprada, ¿no? Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador exhibió cómo tenían guardados estos expedientes de Ricardo Salinas Pliego y ahora pues se está exhibiendo. Pienso yo que también para la opinión pública pues el quedar de esta manera exhibido, el sí cuestionarnos y decir, bueno, ¿y por qué él no paga, no? O sea, ¿qué diferencia tiene del resto de nosotros que está obligado a pagar impuestos y más esto siendo un empresario? Y yo creo finalmente que también, ya nos lo decía Mario Campa, ¿no? O sea, será interesante ver cómo se agrupa o no la oposición. No hay un proyecto de nación, ya lo decíamos, más que el golpeteo, la violencia, la mentira. Y será interesante porque creo que dejará en descubierto precisamente quiénes son. Probablemente en el caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, que ya nos advierte también Mario Campa, ¿no? Sería como un golpe, un balazo en el pie, pero pues nunca hemos creído que Movimiento Ciudadano sea progresista ni de izquierda. Dejarán ahí en claro si van también con el PRI y también enarbolan en caso de que llegue a ser candidato y el PRI, a pesar de lo que ha dicho y ha prometido de que ya rompió con el PAN, pero pues que luego se contentan y también va, bueno, pues del PRI ya no podemos esperar nada, ya no podrá algo que nos sorprenda, ¿no? Pero... Bueno, los dos personajes más desprestigiados en la sociedad actualmente son Alito Moreno y Ricardo Salinas Pliego. Sí. Lo vi en una encuesta, creo que de Encol. Son los dos personajes más desprestigiados. Y podrían los personajes juntarse. Públicos, claro. Entonces yo creo que pues estaremos muy al pendientes. Yo confío, no sé si muy ingenuamente, en que esta politización que dejó también esto, o sea, creo que es un sentido positivo, ¿no? El común acuerdo, lo que también decía, ¿no? Sé que hay algunas personas no favorecidas tampoco por este sistema y no favorecidas por Ricardo Salinas Pliego, a quienes Ricardo Salinas Pliego desprecia, ¿no? Y nos dice jodidos, y nos dice resentidos, y nos dice envidiosos porque le envidiamos lo que tiene, ¿no? De esta manera mala vida. Pero creo que la mayoría de la población sí esto nos ha servido como incluso de una manera pedagógica para replantearnos, ¿por qué no había pagado? ¿No? O sea, ¿quién lo estaba protegiendo? Ya vimos todo esto del poder judicial, que ahora pues ya en esta democratización entendemos ya muy claramente por qué tanto temor, por qué tanto despliegue de fuerzas para evitar esta reforma al poder judicial. Entonces sí creo que hay una especie también de confianza en que ya está muy, lo que dices también, ¿no? Este desprestigio, y entonces pues desprestigio y desprestigio del PAN y de Ricardo Salinas Pliego, pues creo que solo irá ahí que vayan cayendo juntos, la caída de Ricardo Salinas Pliego, pero creo que también, por las reflexiones que hemos tenido, creo que en este declive es cuando más violentos se ponen. Entonces creo que eso sí sería como de alerta, a ver qué estrategias seguramente violentas, porque la razón no, o sea, los argumentos no, la línea honesta y abierta y de un proyecto no lo hay. ¿Qué tan violentos se van a poner? No lo podemos esperar. Oye, ahorita que dijiste, nos dice jodidos y tal, ¿recuerdan cómo se refirió a Vanessa Romero, Denise Dresser y Sabina Berman? Que alguien se refiera con las palabras con las que se refirió a estas tres mujeres, en una lógica, en una sociedad sana, esa persona no podría ser figura pública. Ser figura pública de ninguna manera respetable ni nada. O sea, ahí termina cualquier cosa que pudiera ser públicamente. O sea, se ganaría el desprecio público siempre. Y no puede ser que no haya sucedido, ¿no? O sea, eso no, y ha habido grave. Cosas peores, lo de que se refirió a figuras, a mujeres de Morena como putonas del bienestar. Sí, yo no quería repetirlas. Pero bueno, perdón, ahora fui yo el... No, yo sí me atrevo a decir que Ricardo Salinas Pliego
no va a ser candidato presidencial. A ver si no me como mis palabras, pero yo les apuesto a que no va a ser candidato presidencial. ¿Qué será primero? O sea, que siento pague que o sería un retroceso social para un país como México, que un personaje así sea candidato presidencial y reciba dinero público para una campaña. Creo que sería un retroceso social. Pero ahí sí habría libertad, ¿no? O sea, por parte del PAN, sí, si claro, es que el su PAN plan, puede hacerlo y todo, sí lo pero, puede poner pero como un candidato. sería una cosa desastrosa. Ujú. Yo por eso me atrevo a afirmar, tal vez me equivoque, pero yo creo que no va a ser candidato presidencial. Pero si no, ¿quién? También eso queda la pregunta, ¿no? Pues ¿Qué ya, otra? una lista Margarita muy grande, Zavala, ¿no? Ya Ricardo vimos. Anaya, Jorge Romero. Pero bueno, faltan muchos años para eso. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Carolina, feliz cumpleaños. eso es bueno. Ya. Héctor, Vamos celebrando. feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, maestro. Feliz cumpleaños, Caro. Feliz cumpleaños a todos. Y a usted, feliz cumpleaños y nos vemos aquí en la próxima estación. A ver, nos estaría bien hacer un programa sobre fascismo. Fascismo, sí, ¿no? sí. Va, Vamos a pensarlo, ¿no? va. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima estación. Bye.